Bueno, vamos hoy a oír la palabra de Dios. ¿Sabía usted, hermano querido, que en la ley, en la jurisprudencia, en lo penal, hay delitos que se cometen por hacer algo y hay otros delitos que se cometen por no hacer algo? Es decir, hay delitos por acción y hay delitos por omisión. Y también hay pecados. Pecados por hacer algo y pecado por no hacer lo que hay que hacer. Eso se puede llamar pecados activos y pecados pasivos. Vamos a hablar hoy de pecados pasivos, o sea, aquellas cosas que yo debo hacer y no las hago, y eso se constituye en pecado. Pero antes de oír la palabra del Señor, que Dios nos escuche a nosotros. Amén. Hablemos con Dios y digámosle al Señor que nos hable en esta noche, que su palabra, que siempre es preciosa, llegue al corazón de cada uno, y que podamos hoy aprender algo nuevo o recordar algo viejo, pero igual que sea edificante para todos. Señor Jesús, te agradezco la gran oportunidad que me das de estar en tu presencia. Qué bueno es adorarte, qué bueno es exaltarte, qué bueno es glorificarte, Señor. Qué bueno es saber que tú estás con nosotros, oh Dios. Qué bueno es saber que todavía tu palabra corre, que se escucha, que llega a la vida de cada uno. Oh Dios, qué bueno es estar aquí delante de ti. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por este honor. Por favor, háblanos ahora. Amén. Amén. Abrimos la Biblia en el libro de Santiago, carta de Santiago, el capítulo 4 y el verso 17. Santiago 4, 17. Dice así la palabra del Señor: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. A ver, leámoslo todos al unísono. Y al que sabe, amén, gracias a Dios. Siéntense, por favor. La enseñanza pues de esta noche se llama el pecado pasivo. Amén. Hay cosas que Dios hace y hay otras que las debemos hacer nosotros. Ejemplo, cuando el Señor iba a resucitar a Lázaro, los mandó a ellos a mover la piedra. En otras palabras, Él nos participa. Yo lo resucito, pero ustedes corran la piedra. Cuando se acabó el vino en las bodas de Caná, Él dijo: llenen las tinajas de agua. Ellos las llenaron y Él transformó el agua en vino. Al que había nacido ciego, él escupió y con la tierra hizo lodo, le untó en los ojos, le echó en las cuencas de los ojos y luego le dijo: ve a lavarte. Y él fue y se lavó y regresó viendo. A un hombre una vez le dijo: tus pecados te son perdonados. Y luego de decirle eso también lo sanó: levántate,
toma tu lecho y anda. Pero antes de que el Señor hiciera eso, ¿qué hicieron ellos? Abrieron un roto en el techo y por ahí bajaron al paralítico. Así que ellos lo traen y Él lo sana y lo salva. David, cuando David se fue a enfrentar a Goliat, David sabía que Dios le iba a dar la victoria. Pero con todo y eso, a David le tocó ir al arroyo, traer las piedras y tirar la piedra. Así que, hermanos, el asunto es así. Dios hace algo y yo hago otra cosa. No se puede dejar que Dios lo haga todo. Entonces existe pues una diferencia entre lo que es el pecado activo y lo que es el pecado pasivo. A veces nosotros reconocemos fácilmente el pecado activo, pero no nos percatamos del pecado pasivo. Y la Biblia no solo considera pecado los actos inicuos del hombre, pues también el hombre omite cosas que a la larga se pueden convertir en pecado. A veces los hombres nos quedamos totalmente quietos. Cuando digo hombres me refiero a los cristianos, a los creyentes. A veces nos volvemos pasivos, muy pasivos. Y esa pasividad tiene dos aspectos. A veces se pierde el dominio propio, el cristiano pierde su dominio propio, y eso significa que ya no puede controlar su ser total o parcialmente. Y en otras ocasiones pierde la libertad, y eso denota imposibilidad también de tomar decisiones. Decisiones que deben coincidir con la voluntad de Dios. Entonces muchos creyentes aceptan la voluntad de Dios, creen que su propia voluntad debe anularse y que deben llegar a ser como autómatas. Y ahí está el verdadero problema. Ahí está el problema. Cuando yo creo que Dios lo hace todo y yo me cruzo de brazos. Es decir, ese tipo de creyente que dice: Dios me lleve y Dios me traiga. Y lo que Dios haga está bien, porque yo no voy a mover un solo dedo. Eso es lo que hay que analizar, hasta dónde Dios lo hace todo y hasta dónde a mí me toca hacer mi parte. Algunos se imaginan que ser sumiso a Dios es dejar de usar la voluntad propia y dejar de usar lo que uno es. Y eso no puede ser así. Nosotros seguimos siendo personas, seguimos teniendo voluntad, seguimos teniendo libre albedrío. Y el cristiano, aunque esté en Dios, metido en Dios, pero el cristiano tiene que seguir escogiendo, seguir decidiendo, seguir usando su propia voluntad para actuar. Y a veces el creyente ya no escoge, ya no decide, ya no usa su voluntad. O sea, se volvió como una máquina, un robot que es lo que Dios haga. Y a veces esa persona cree que eso es de victoria, porque anteriormente su voluntad estaba en contra de las cosas de Dios, y ahora de repente llegó a ser tan sumiso que ya no mueve un solo dedo. No mueve un solo dedo. Y esa no es la idea, hermano. Aquí hay que saber que usted y yo tenemos que seguir actuando, que tenemos que actuar conforme a la voluntad de Dios, que nuestra mente, que nuestra voluntad, que nuestro discernimiento, que nuestra conciencia siguen funcionando y somos obedientes.
Dios se sigue moviendo y nos da la vida de Él, pero yo tengo que seguir viviendo. Yo no puedo esperar que Dios tome las decisiones por mí. Yo las tengo que tomar. Dios me da sabiduría, Dios me enseña, Dios me dice cómo las hago, pero el que las tiene que hacer soy yo. Así que yo no puedo caer en un estado pasivo en donde no me mueva, y todo el día tengo que esperar que alguna fuerza externa me mueva, y cuando la percibo me muevo, y cuando no me quedo inmóvil. Ese creyente cree que por no realizar alguna actividad, que por eso es muy sumiso a Dios. A veces el creyente está lleno de dificultades, de problemas, de situaciones, y entonces se le pregunta: hermano, ¿y usted qué ha hecho al respecto? Y dice: nada, yo estoy esperando a ver qué hace Dios. Pero déjenme decirles, amigos míos, que así no es. Hay cosas que Dios las hace, pero otras las tengo que hacer yo. Y por eso es que a veces el creyente pasan épocas y meses y años y no sale de esa situación difícil, porque está esperando que sea Dios el que decida por él, y resulta que Dios no va a decidir por él. Y se van a pasar un mes, un año, 10 años, y usted va a seguir en lo mismo, usted esperando que Dios actúe y Dios esperando que usted decida. A veces eso, hermano, no es otra cosa que la ignorancia de uno. Uno es ignorante en muchos aspectos, y uno a veces no sabe que esa pasividad de uno no le sirve a Dios para nada. Pues uno sí tiene que ser sumiso a Dios, pero uno tiene que conocer a Dios y entender a Dios y escuchar a Dios para ver cómo es que uno tiene que llevar la vida. Entonces Dios me pide a mí que ejerza yo mi propia voluntad para que yo trabaje con Él. Acuérdense, está la voluntad de Dios y está la voluntad mía, y esas dos voluntades tienen que fusionarse. Pero ahí está mi voluntad. Mi voluntad son mis decisiones. Hay un texto por allá que dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá. Es decir, le pone uno acción a la voluntad de Dios. Y luego dice: pedid lo que queráis y os será hecho. Quiere decir, hermano, que aunque Dios sabe lo que uno necesita, pero uno también tiene que pedirlo. Ejemplo, el Espíritu Santo, pues Dios nos da el Espíritu Santo, pero igual hay que hacer la parte de nosotros, y es pedirlo. Uno no pierde su libre albedrío, uno sigue teniendo sus propias decisiones y Dios se las respeta. Dios nunca viola la libertad de los individuos. Él siempre nos deja que nosotros mismos tomemos nuestras decisiones. Ahora, Dios sí quiere que nosotros nos sujetemos a Él, pero Él no va en ninguna manera a anular nuestra personalidad. Yo sigo siendo como soy. Lo que pasa es que la vida mía y mi conducta y mis decisiones, yo tengo que tratar de mantenerlas sujetas a Dios y vivir como Dios manda, pero el que decide soy yo. Entonces Dios no quiere que el hombre lo siga a Él como si fuera una máquina. Usted no es una máquina. Y Él, escuche esto, hermano, Dios nunca tomará decisiones por usted. Nunca. Dios a usted le dice qué hace, pero el que lo hace es usted. Amén. Ejemplo, Dios a usted no le dice cásese o no se case. Es más, Dios no se casa por usted, pero Él sí le dice a usted si se va a casar, cómo lo debe hacer, y si no se va a casar, cómo lo debe hacer.
El que tiene que decidir es usted. Amén. Entonces Él no se complace en forzar al hombre ni siquiera a que le sea fiel a Él. Él abre las puertas, da promesas, habla de lo importante que es serle fiel a Él, pero Él no obliga a nadie a serle fiel a Él. Al contrario, Él un día le dijo a los que lo oían, le dijo: ¿queréis acaso iros vosotros también? Entonces Dios a nadie obliga a ser fiel. Le habla de lo importante que es ser fiel, pero Dios no obliga a nadie. Dios no obliga a nadie a ir al cielo. A nadie. Es más, tanto Dios como Satanás requieren la aprobación de la voluntad del hombre para poder actuar en él. Ni Dios a usted lo obliga, ni Satanás a usted tampoco lo puede obligar. Mientras usted sea una persona regenerada y llena del Espíritu de Dios, Satanás a usted no lo va a obligar a hacer nada. Eso es porque usted quiere hacerlo. Y porque usted le abre el corazón a Satanás y entra y lo destruye. Pero Satanás no puede afectarlo a usted a menos que usted se lo permita. Cuando uno ve la destrucción de un cristiano y uno ve que es el diablo el que lo tiene de esa forma, es el cristiano el que abrió la puerta, el que dejó que el diablo entrara y le dañara la vida. Amén. Que el diablo le dañara el hogar, por ejemplo. Ahora, Dios tampoco le cierra la puerta al diablo. El que la tiene que cerrar es usted. El que tiene que estar atento es usted. Amén. Así que olvídese, hermano, que es que no, Dios me lleve y Dios me traiga. No, señor. Usted no se desaparece. Usted está ahí para velar por la misma vida suya. Porque Dios no va a reemplazar la voluntad de Él por la suya. No, va a ser la voluntad de Él y la suya. Y el hombre debe ser responsable de lo que haga. Acuérdese de eso. Usted con sus actos, sus acciones, no le eche la culpa al diablo. Y mucho menos le deje las cosas a Dios. Hay que responder por lo que uno hace. Dios desea que el hombre sea independiente, que sea libre, que sea dueño de sí mismo. Y eso de una manera consciente. Por eso uno de los aspectos del fruto del Espíritu es el dominio propio. Entonces Dios a mí no me va a dominar. Él me da el fruto de su Espíritu para que yo me autodomine. Amén. Entonces Satanás sí quiere que yo sea su títere, su máquina o su obrero, pero Dios no. Dios no me maneja a mí como un títere. El diablo sí. Cuando una persona, un hijo de Dios, le abre la puerta al diablo, el diablo lo convierte en un títere, en una máquina, en un obrero, y se apodera de su voluntad. Pero es cuando ya el cristiano le abrió la puerta. Pero Dios no, hermano. Dios pone el Espíritu de Él en nuestro espíritu y nos dice y nos marca el camino. Amén. Entonces la personalidad no se pierde para nada. El Espíritu Santo nunca se apodera de ninguna parte del cuerpo del hombre, ni lo usa tampoco para su propósito. Por ejemplo, cuando uno mira el caso del apóstol Pablo, la Biblia cuenta que cuando Pablo recibió la visión del cielo, él no perdió el control. Él podía controlarse, él podía seguir hablando de su propia cuenta. Cuando Pedro vio la visión, su mente también estaba despejada y podía controlarse. Cuando Juan vio la visión, tuvo dominio propio y por eso pudo escribir el libro de Apocalipsis. Eso significa, hermano, que así yo esté en un éxtasis con Dios,
en un momento maravilloso con Dios, pero yo no pierdo mi conciencia. Amén. Eso es como el que dice que recibe el Espíritu Santo y se descontrola y no sabe lo que está haciendo, y se revuelca y hace desorden y salta y golpea a los que están al lado, y luego le dice: oye, ¿y tú por qué hiciste? Yo no me di cuenta. ¿Cómo que no te diste cuenta? ¿Es que el Espíritu Santo acaso le anula a uno la personalidad? Uno puede estar lleno del Espíritu Santo, pero uno no pierde su personalidad. ¿Cómo va uno a perder el control de sí mismo? Así no es. Amén. Entonces vamos a mirar, hermano, algunos conceptos que a veces se tiene y uno lo argumenta y dice: no, es que por eso es que yo no hago nada, yo no muevo un dedo. No muevo un dedo, yo dejo que Dios lo haga todo. No, Señor. Hay algunos que dicen: es que como yo morí con Cristo, ¿sí? Y citan el texto lindísimo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que pasa es que se les olvida terminar el versículo. Y todo lo que vivo en la carne, ¿sí? Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces mire usted que hay ahí dos cosas. Es cierto que yo morí en Cristo, amén, con Cristo estoy crucificado, pero luego dice: pero lo que vivo, lo vivo en la carne. Entonces, hermano, aquí no es sencillamente que hay que pensar que uno no debe tener más sentimientos o anular la personalidad o eliminar los deseos, los intereses, las preferencias. No, uno aunque esté muerto con Cristo, pero yo sigo teniendo mis intereses, mis deseos, yo sigo teniendo mis preferencias. Y cada vez que alguien siente un deseo, una carencia, una necesidad, un interés, otro sentimiento, lo anulan. Y tampoco puede ser así. Usted no puede dejar de ser humano. No se le olvide que usted es humano. Amén. Usted sigue siendo humano. Usted no es un ángel por allá raro. No, usted sigue siendo humano con todas sus necesidades, sus deseos, sus anhelos, sus intereses. Todo eso hay que tenerlo. Amén. Entonces hay que tener en cuenta eso, que no es que yo tengo la cruz encima. Sí, perfecto. Pero la cruz no anula ni aniquila al yo. Ahí sigue estando el yo. Yo sigo estando ahí. Lo que pasa es que ya mi ego, mi personalidad se sujetan a Dios, pero Él siempre va a estar ahí. Así que la vida cristiana requiere que nos neguemos diariamente a la vida natural y que tengamos una vida espiritual de Dios, pero sin dejar de ser nosotros. O sea, a lo que usted y yo tenemos que darle muerte es a esa vida natural, a esa vida animal. Amén, a esa vida donde nos rigen es nuestros sentimientos. A mí no me pueden regir mis sentimientos, pero que los tengo, los tengo. A mí no me rigen mis deseos, pero que los tengo, los tengo. Usted lo que no puede es tapar el sol con un dedo y creer que usted ya no tiene nada de eso. Usted sigue teniendo todo eso. Así que hay que recordar que lo que se conoce comúnmente como morir al yo es morir a esa vida desconectada de Dios. Pero déjeme decirle, y trato de ser claro, usted tiene que seguir siendo humano, pero aferrado de la mano de Dios. Amén. Usted es humano y aferrado de la mano de Dios. Hay otro texto en Filipenses 2:13, que dice: porque es Dios el que en vosotros hace el querer como el hacer
por su buena voluntad. Él es el que produce. Oiga este texto, y ese es el que algunos usan para decir, no, es que yo no hago mi voluntad, yo ya no tengo voluntad porque Dios es el que me la produce. Y el creyente puede pensar que solo Dios debe tener el deseo y solo Él debe llevarlo a cabo, y que Él pone en uno el querer y el hacer, es decir, que Dios hace por uno todo, tanto el querer como el hacer. O sea, si Dios lo hace, bien, y si no, yo no lo hago. ¿Cómo así, hermano? No, Señor. Él produce en nosotros el querer como el hacer. Entonces no crea que Dios se va a encargar de todo. Uno mismo debe desear, uno mismo debe hacer, porque el querer y el hacer siguen siendo asunto del creyente. Aunque Dios sí opera en nosotros, pero Él no nos reemplaza. Amén. Él no nos reemplaza. Tanto el querer como el hacer es responsabilidad del hombre. Y Dios solamente, ¿qué es lo que hace Dios? Que nos inclinemos a su voluntad. Que todo lo que nosotros vayamos a hacer le preguntemos a Él cómo se hace, por qué se hace, y Él nos guía. Pero no es Él el que lo hace, soy yo el que lo hago. Y entonces, hermano, uno está inclinado a la voluntad de Dios, pero eso no significa que Dios tome nuestro lugar, sino que nosotros debemos querer como resultado de la acción de Dios en nosotros. Entonces Dios a usted no le quita la voluntad. Amén. Lo que usted y yo debiéramos decir es: yo tengo mi propia voluntad, pero mi voluntad desea hacer la voluntad de Dios. Vamos a poner algunos ejemplitos bien sencillos, hermano. Hay muchas cosas que uno quiere que Dios las haga, y Dios espera que el que las haga soy yo. Vamos a poner ejemplos. Yo necesito un buen empleo. Un buen empleo. Oiga esto. Necesito que Dios me dé un buen empleo, que gane muy buen dinero para sostener bien mi casa, para tener todo organizado, mi casita propia, mis hijos en la universidad. Pero resulta que usted no se prepara, usted no estudia, no se capacita, no se mete a progresar en la vida. En la empresa le dan oportunidad de estudiar y no lo hace. Pierde su juventud, pierde la adolescencia, y luego está esperando que Dios le dé un trabajo de una alta gerencia. Ni modo, ni modo. Este otro caso: Dios quiere que tengamos una buena salud. ¿Sí o no? Una buena salud. ¿O usted cree que Dios quiere vernos a todos enfermos? Pero resulta que usted no sabe comer y se alimenta supremamente mal. La comida suya es grasas, harinas y dulce por montones. Pero que usted es consagrado a Dios, usted es una maravilla. Usted es súper consagrado a Dios, pero mantiene enfermo. Y usted puede pelarse las rodillas para mantenerse sano y Dios no lo sana. Porque el que tiene que cuidarse es usted. Así es de sencillo. Dios nos enseña, y si usted no obedece, usted paga las consecuencias. Entonces mire que hay cosas que Dios las hace y las otras las hago yo. A ver, hablemos un poquito de vida matrimonial. Vida matrimonial. ¿Quiere usted nunca llegar al divorcio? Claro, eso es lo que Dios quiere. Dios aborrece el divorcio. Y Dios no quiere que nuestros matrimonios se acaben.
Pero el que tiene que ser buen marido es usted, no Dios. La que tiene que ser buena mujer es usted, no Dios. El que tiene que vivir cuidándose de no caer en adulterio es usted, no Dios. Entonces, el cristiano se descuida, cae en adulterio, se le destruye el hogar, viene el divorcio, y aquí uno arrodillado, Señor, ¿qué Señor qué? ¿Qué le digo yo al Señor? Imagínese el cristiano en adulterio, dañando su hogar, destruyendo la vida, destruyendo su familia y clamándole a Dios aquí. Eso no hay, ahí no hay nada que clamar. Ahí lo que hay que hacer es arrepentirse y vivir como Dios manda para que las cosas funcionen bien. Entonces, hermanos, las cosas son como son. Amén. Las cosas son como son. Ahora, con respecto al Espíritu Santo, hay creyentes que han caído en una pasividad porque desconocen la obra del Espíritu. Algunos dicen, no, es que el Señor dijo, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y sí, y se quedan así, mirando para el cielo, porque el Señor le dijo, quédense en Jerusalén, esperen la promesa del Padre. Pero eso se lo dijo fue a esa iglesia primitiva allá, pero ahora usted tiene que meterse con Dios. Y ya el asunto no es esperar, sino recibir. Amén. Ya las cosas son diferentes, hermano. ¿Usted qué hace, hermano, para recibir el Espíritu Santo? Esperar. No, Señor, es recibir. Es meterse en oración, es meterse en clamor, es humillarse delante de Dios, es hacer la parte suya y Dios hace la otra. No, es que el Espíritu Santo es mi amo. Y como Él es mi amo, entonces yo espero que Él piense por mí, que Él sienta a través de mis emociones. Yo espero que Dios decida por mí. ¿Cómo así, hermano, que Dios va a decidir por usted? No, ya la decisión ya está tomada. Él desea que el hombre y Él hagamos una sociedad. Y en la sociedad las partes trabajan y cada una hace lo que le toca hacer. Entonces no vaya a creer que Dios lo corre a usted para Él poder tomar las acciones pertinentes, porque el creyente tiene el poder de apagar la acción del Espíritu. Eso lo puede hacer el creyente, apaga el Espíritu. Y el Espíritu Santo tampoco lo va a gobernar a uno, hermano, a la fuerza. Por ejemplo, para que el hombre hable, el hombre debe usar su propia boca. Para que el hombre se desplace, tiene que mover los pies. Para que el hombre trabaje, tiene que usar sus propias manos. Si yo, no es que yo estoy esperando un milagro. Muévase, hermano, muévase. ¿Cómo así que un milagro? Pues que haga Dios el milagro, pero usted se está moviendo. Yo, hermano, no es que yo tengo fe. Yo tengo fe que el Señor, joven fui, envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y entonces me dan las 9 de la mañana y yo volteándome para el rincón, y en la cocina no hay una panela para hacer chocolate. ¿Y qué hubo, hermano? ¿Qué pasa? No, hermano, aquí volteado para el rincón esperando el milagro. ¿Cómo así? No, Señor, así no es.
Levántese a buscar trabajo, hay que ir a hacer algo, hermano, y Dios provee, pero Dios bendice el esfuerzo, Dios bendice lo que usted tiene que hacer, lo que usted haga. Él bendice la obra de tus manos. Amén. Amén. No, hermano, Dios sabrá qué hace conmigo. ¿Sí? ¿Cómo así? No, señor, usted es el que sabe qué tiene que hacer con usted mismo. Amén. La muchacha, ojo, las muchachas que necesitan novio, va para ellas. Una buena muchacha que necesita un novio está esperando que Dios se lo traiga, consagrada, ¿cierto? Pero ella tiene que hacer una parte. ¿Qué tiene que hacer ella? Primero que todo, si quiere que un buen hombre se le acerque, ella tiene que ser una buena muchacha. Una muchacha fiel, consagrada, metida con Dios, una muchacha que ame a Dios, que le guste servir y que también ella se cuide y se prepare y se mantenga lo más bonita que pueda. O sea, como dice por ahí un amigo mío, que tenga el espíritu de la Virgen María, pero el cuerpo por ahí yo no sé de quién. Entonces, todo eso hay que hacerlo. Todo eso hay que hacerlo. Para que Dios también haga el milagro, yo tengo que facilitar las cosas. ¿Es verdad o no es verdad, hermano querido? En la vida espiritual es así. Por ejemplo, yo estoy esperando que me nombren de diácono en la iglesia. Y déjeme que vaya un poquitico más allá. No, yo estoy esperando que me nombren de pastor. Ah, qué maravilla, vas bien, excelente, vas muy bien. Pero ¿dónde está tu aprovechamiento? Tienes que pellizcarte, tienes que meterte a servirle a Dios y a trabajar y el liderazgo, y muestre lo que es, muestre lo que quiere, y Dios hará lo que Él sabe hacer. Pero ¿cómo así, hermano? Yo quiero ser pastor, pero yo no me meto en nada en la iglesia, conmigo no cuentan para nada, yo de liderazgo no tengo nada, yo no soy estudioso, yo no soy un hombre de oración, yo no soy de evangelismo, yo no, pero yo creo que Dios me va a poner de pastor. Ah, ¿cómo? Tiene buenos deseos, pero es que tienes que hacer lo tuyo y Dios hace lo otro. ¿Amén o no amén? Así es, hermano. Ejemplo, yo quiero tener, ¿qué digo yo? Una buena vejez y asegurarme la comidita cuando ya esté viejo, que ya no pueda trabajar, porque mis hijos van a hacer lo mismo que hice yo. Cuando ya estén grandes y ya empiecen a trabajar, se enamoran y se van. Y el nido queda vacío otra vez. Y quedamos mi esposa y yo, los dos solos. Y cuando estemos así, yo quiero tener la comidita asegurada, una casita. No quiero pues ser rico, pero al menos tener la comidita asegurada. Y yo sé que Dios lo va a hacer todo. ¿Todo? No, señor. Eso no lo va a hacer todo Dios. Usted tiene que hacer lo suyo. Ahora que usted está trabajando, que está produciendo, que está ganando algún dinero, asegure eso. Dios le está dando desde ya para que cuando llegue la vejez usted tenga sus ahorritos. No despilfarremos y démonos lujo, que Dios proveerá. Dios proveerá, le está proveyendo ya. Y si no aprovecha ya,
el chorrito se corta. Y ya usted, ¿qué va a hacer? Se va a lamentar. Ay, Señor, me vas a dejar morir de hambre. No, yo te di mucho. No aprovechaste. No aprovechaste. Yo hice lo mío, tú no hiciste lo tuyo. Ay, hermano querido, a veces nosotros, por ejemplo, el predicador, vea, el predicador que le toca predicar y no estudia, y se viene y se para aquí y ni se le entiende lo que dice, ni nadie le entiende, ni él le entiende, ni nada. Y se para y dice, ¿y qué predicó este caballero, esta señora? Nada. ¿Por qué? Porque vino aquí y se aferró a un texto que dice por allá: no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Entonces leyó eso y dijo: ah, no, yo con eso tengo. Con eso tengo. No sabe que ese texto es para otra ocasión. Eso se lo dijo Dios, fue en otra situación, cuando el cristiano era perseguido y Dios le dio promesas. Pero que usted para predicar tiene que estudiar. No lo ponga en duda. No lo ponga en duda. Esto, hermano, no es... No, yo me paro allá y la Biblia dice: abre tu boca que yo la llenaré. Crea eso, créalo. No, es que el Espíritu Santo me recordará todas las cosas, pero es que el Espíritu Santo le recuerda a uno es lo que uno estudió, lo que uno leyó, en lo que uno se capacitó. Y uno viene aquí, y Dios lo respalda, pero si usted hizo lo suyo. Ay, querido hermano mío, hay que prestarle atención a eso. Hay otros que hoy leen ese texto de Isaías 30:21, que es muy bonito. Oiréis a tus espaldas una voz que te diga: amén, este es el camino, andad por él y no echéis ni a la mano derecha ni a la mano izquierda. Y hay algunos que se fijan tanto en ese texto que ya están esperando que Dios a toda hora les hable así: hijo mío, escúchame. No, Dios no habla así. Y por eso hay algunos cristianos que se vuelven como sobrenaturales. Y Dios me habló, y Dios me dijo, y yo escuché la voz de Dios claramente. ¿Y qué va, hermano? Ese texto no es para eso. Ese texto es un asunto con Israel. Y cuando uno oye la voz de Dios, la oyes a través de la palabra, a través de la enseñanza, a través de la revelación, de la intuición. Pero eso de que Dios le hable a uno con voz audible, eso no es así. Y por eso es que a veces resultan unos cristianos raros, rarísimos, que ya no tienen cabida con nosotros, ya menosprecian a todo mundo. Es que Dios a mí sí me habla, Dios a mí sí me habla. Y mentiras, hermano, ¿cuál que le habla a Dios? A veces es hasta el diablo el que le mete mentiras, y esa persona está creyendo que es Dios el que le habló. No le pongamos atención a eso, hermano querido. En el amor, hay un texto en Romanos 5:5, que dice: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones mediante el Espíritu, amén, que nos fue dado. Entonces hay algunos que dicen: no, yo no amo a nadie. El amor que yo tengo es el amor de Dios. No, señor. No, señor. El amor de Dios está en nosotros, pero yo tengo que tener mi sentimiento. Por ejemplo, eso de amar a los hijos.
de amar a padre y a madre, de amar al cónyuge. Estos son casos extremos. Escúchelo, y le va a parecer raro, pero así es. Hay cristianos tan fieles a Dios y tan consagrados a Dios que no aman a nadie. No aman a nadie. Porque para ellos solo existe el amor de Dios. Y claro, y su esposa se queja porque ese hombre no la ama. Y sus hijos se quejan porque todo lo de él es evangelio, 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 evangelio. Y no tienen un papá cariñoso, afectuoso. Hay quienes no aman a sus padres y son fieles a Dios. No, el amor es el de Dios, pero usted también tiene que amar. Usted no puede dejar de ser humano. Usted no puede dejar de tener ese amor conyugal. Voy a decir algo, hermano, y no quiero pues como entrar a meterme en la vida privada de la gente. Pero a mí no me parece correcto que yo a mi esposa le diga la hermana Marina. Hermana. Pues sí, ella es hermana mía, pero es que ella es mi esposa. Yo a ella le puedo decir amor. Ella es mi amor. Pero ¿no han notado ustedes que hay hermanos en la iglesia que hasta la esposa le dicen hermana? O sea, es como como una cosa reverencial. Y uno dirá, no, ya me meto en un problema así. Ya los casados me entienden, ¿no? ¿Cómo será de horrible esa relación? Pues que ustedes son esposos y tienen es que amarse como esposos. No, yo a mi esposo no soy capaz de decirle mi amor, yo le digo hermano. ¿Hermano? Pues le ocurre. No, sí es hermano, pero ya no es. Es otra cosa muy distinta. Porque uno no puede dejar eso. Amén. Uno no puede dejar de ser humano. Ahora, con respecto a la humildad, escuche esto otro. Hay un texto en 2 Corintios 10:12. Vamos a mirar ese texto. Porque hay gente tan fiel a Dios y tan temerosa a Dios que ya ellos ni siquiera existen para sí mismos. Mire, Pablo dijo, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero aquí la palabra es, no nos atrevemos a contarnos. En otras cosas, soy tan humilde que ya yo me desaparezco o me menosprecio. No, yo no soy nada, yo no valgo nada, yo no sirvo para nada. Yo me subestimo, yo soy incapaz, yo soy inútil, yo no tengo capacidad de nada. ¿Triste? ¿Cómo así? ¿Cómo así? A ver, voy a hablarle a las mujeres. Escúchenme pues, mujeres. Y enseguida también le hablo a los hombres. Hay mujeres cristianas que porque son tan fieles a Dios se dejan volver feas. Suspiren hondo suspiren. Y creen que volverse feas, eso es santidad. ¿Cómo se les ocurre? No, es que como yo soy santa, yo no puedo ser bonita. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no?
Claro que usted puede ser bonita. Es que una cosa es la feura, la dejadez, y otra cosa es la santidad. Y voy a darles más duro, pues, si me permiten, perdónenme, muchachas. Hay esposos que se echan a perder porque su mujer es tan fiel a Dios que se quiso volver fea. No le presta atención a su cuerpo, no se organiza, no se pone bonita para su esposo, porque ella cree que ponerse bonita eso es pecado. No es así. No es así. Si oyen los amenes tan profundos, qué gritería, están que reciben. Y a veces ve uno hermanas tan jóvenes, tan bonitas, y parecen viejitas. Ay, es que están consagradas. Vea mire qué consagración. Eso no es consagración, eso es dejadez. Y luego quieren que su esposo se fija por ahí en otras cosas raras de afuera, porque tiene una mujer bien linda en la casa, pero ella no. Entonces, muchachas y cuchachas, a cuidarse, que uno sigue siendo humano. Y ahora le hablo a los barrigones y calvos y de todo. Entonces también uno como hombre también tiene que tratar de cuidarse. Claro, porque imagine una mujer bien bonita con un hombre bien barrigón, bien feo. No, entonces también cuidémonos los hombres, hermanos. Amén. Que ya no le nacen a uno de pelos y no por las narices. A mí mi señora me mantiene medio loco con los famosos pelos de la nariz. Y para eso que me dices cuando ya venimos en el camino, y yo, mi amor, ¿por qué no me dijiste eso en la casa? Y me echa cantaleta por los pelos que me salen en las orejas y me mantiene. ¿Pero qué hago yo? Entonces, si ella mantiene bien bonita, ella quiere que yo esté también más o menos. Uno no, pues no las iguala a ellas, pero más o menos, ¿cierto? Entonces, hermano, seamos humildes, pero no dejados, no abandonados, no desasiados. Si alguien debiera mantener bien puesto, bien elegante, debiéramos ser los hijos de Dios. Amén. Cuídese, quiérase, no se desaparezca. El Señor nos manda a que nos sujetemos a Él, a que nos humillemos a Él. Amén. Y escúcheme, y muchas veces esa pasividad de uno, eso es un arma del diablo. La pasividad de uno es un arma del diablo. Porque con esa pasividad, ahí es donde uno le da lugar al diablo. ¿Sí? Deja que el diablo entre a actuar, y ahí es donde destruye muchas vidas. La Biblia dice: ni deis lugar al diablo. Pero cuando usted no hace lo que tiene que hacer, le da lugar al diablo. Y la Biblia dice: resistid al diablo. O sea que la voluntad del diablo es como maniatarle a usted las manos. Y usted maniatado no se mueve, no hace lo que tiene que hacer. No haga eso, hermano. Acuérdese que esa voluntad del diablo siempre va a estar ahí para subyugarlo a usted. Y hay otro caso de esa famosa pasividad, y eso también hay creyentes que creen que así es. Creen que el Señor nos salvó para sufrir. Y creen que el Señor se alegra cuando nosotros somos débiles. Entonces hay cristianos que consideran el sufrimiento como una ganancia.
Y bienaventurados los que lloran. Y se la pasan llorando y lloran y lloran. Y creen que la vida cristiana es eso. Creen que usted mientras más sufra, más tiene el cielo ganado. Eso no es así. El cielo no se gana porque usted sufra. Qué duro es decirlo, cuánta gente no sufre en el mundo sin Dios y se van a morir sin Dios y se van a perder. Así que el sufrimiento no salva a nadie. Uno a veces pasa por momentos de sufrimiento, pero eso no es lo que Dios quiere con uno, hermano querido. No, Dios no quiere que usted esté a toda hora sufriendo. Él quiere verlo a usted en victoria. Y cuando usted sufra, pues sepa que eso es de Dios en muchos casos, y hay otras cosas que uno las busca, pero Dios nos da siempre la victoria. Entonces no crea eso, que a veces el creyente piensa que es un mártir cuando realmente es una víctima, y a veces uno se gloría en el sufrimiento sin saber que es un ataque del enemigo. A veces pasa eso, que usted está en medio del sufrimiento y usted cree que es Dios el que le manda el sufrimiento, y usted está, entre comillas, feliz sufriendo. ¿Cómo así que feliz sufriendo? Déjeme, le pongo otro ejemplo, hermano. No, que es que la voluntad de Dios es que yo sea pobre. Y yo no estoy de acuerdo con esos hermanos que manejan buen dinero, que tienen buenos recursos, que tienen buenas empresas, que ganan mucho dinero, que viven yo no sé a dónde, porque el cielo se va a llenar de pobres. Olvídese, eso no es así. ¿Quién dijo que la pobreza le abre la puerta a usted para ir al cielo? No, señor. Si Dios a usted lo bendice económicamente, si Dios derrama bendiciones sobre usted, no se olvide de serle fiel a Dios, pero disfrute lo que Dios le da. Amén. Si usted puede, hermano, darse buenos gusticos, déselos. Amén. Vístase bien, coma bien, viva bien, pasee, tenga sus cosas. Eso sí, nunca deje de ser fiel a Dios. Pero si Dios a usted le da, hermano, recíbale todo lo que Dios le dé, pero manténgase siempre aferrado de la mano de Dios y agradecido con Él. Pero hay que disfrutar la vida. Amén, porque la pobreza no es símbolo de santidad. No, señor. No, que es que como yo soy pobre, yo soy más santo que todos. Olvídese, eso no es así. Son dos cosas muy distintas. Hay unos muy ricos y muy fieles, y hay otros muy pobres y muy pecadores. Entonces no, y hay de todo. Pero lo que yo quiero decirle, hermano, es que Dios no cree ni le enseña a usted eso. Que usted tiene que ser sufrido, que usted tiene que ser pobre, que usted tiene que ser débil. No, ¿cómo así? Hay momentos de debilidad, claro que sí, hay momentos de debilidad. Y en esos momentos de debilidad lo que uno hace es fortalecerse en el Señor. Pero yo no me puedo pasar toda la vida siendo débil, de derrota en derrota, a toda hora llorando mi infortunio. Yo no paso del mismo ser. La vida mía no es sino de fracaso en fracaso, fracaso en fracaso. Y entonces, ¿qué es lo que Dios ha hecho contigo? Yo tengo mis momentos de debilidad, y cuando tengo mis momentos de debilidad me apoyo en Dios y aprendo a depender de Dios. Y ahora mi debilidad se convierte en fortaleza. Pero no quiere decir que yo me pase toda la vida en debilidad. Amén. En otras palabras, hermanos queridos, no nos vamos a los extremos. No nos vamos a los extremos. Aquí
está claro que Dios hace unas cosas y yo hago otras. Que Dios no me usurpa mi lugar. Dios no me desplaza a mí. Yo sigo estando ahí y Él es mi maestro, Él es mi mentor, Él es mi guía. Él me dice cómo hago todas las cosas. Y eso así funciona. ¿Sabe, hermano? Dios es como cuando uno tiene los niños estudiando. ¿Qué tal que el niño venga a la casa? Mami, tengo que hacer esta tarea. Papi, necesito esta tarea. Pues uno como papá o como mamá se sienta con el niño, pero no le hace la tarea. Si usted se la hace, usted es un irresponsable. Y claro, el niño viene el otro día con una nota altísima. ¿Qué mamá para saber? No, es que no sea irresponsable. No le haga la tarea al niño. Enséñele, dígale cómo la hace, pero él es el que la tiene que hacer. Porque el que tiene que aprender es él. Ya usted aprendió. ¿Y de para qué su niño va a traer una nota altísima cuando el que la hizo fue usted? Eso es malcriar un hijo. Y Dios no nos malcría. Dios no nos malcría. Dios nos dice cómo hacemos nosotros las cosas. Y nosotros obedecemos y nos va bien. Pero Dios no se mete a la fuerza en la vida nuestra, sino que Él nos guía para que todo se haga de una manera especial. Yo pienso, hermano, que cuando uno se exagera, hay un texto por ahí que dice: no seas demasiado justo. Vamos a ver si el secretario por allá pone el texto. No seas demasiado justo. Yo pudiera traducir eso como: no seas tan extremadamente santo. Porque a veces el que es extremadamente santo, como que se les olvida que es humano. Y hoy estoy diciendo cosas muy deschavetadas. Hoy mi esposa me regaña. Yo estoy seguro que ella hoy me va a regañar. Pero vea, hermano, a veces el cristiano, cuando se vuelve así, dice: no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? Un hombre que sea demasiado justo, yo creo que un cristiano así tan consagrado a Dios, yo creo que le da hasta pena ir al baño. Yo creo que se siente mal. Perdóneme, voy a decir una cosa feita. No, mejor no, porque eso sale por redes y ya me va. Pero parece ser, hermano, que a veces hay cristianos tan consagrados a Dios que no los toca nadie, ni tocan a nadie. Pobre esposa o pobre esposo, tienes eso es una santidad, una cosa que esa señora debiera estar ya en el cielo, porque ya ni entra al baño siquiera, ya ni al baño, ni el baño lo usa. ¡Qué santidad tan enorme! Entonces, por favor, no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, porque uno sigue siendo, hermano, humano, con errores, con cosas. Uno sigue equivocándose, sigue fallando. Y a veces ve uno un cristiano por ahí, pero que se quiere morir. Oye, ¿qué te pasó, hermano? Cometí un error, una fallita, y ya por eso se van a morir. Porque creen que uno tiene que ser sabio en exceso. No. Uno sigue siendo humano y Dios sigue estando con nosotros. A su nombre sea la gloria. Amén. Entonces dejemos, hermano, amén, que Dios obre y tú pilas. Amén. Pongámonos las pilas, hermano querido, pónganse de pie y digámosle: Señor, ¿qué haces tú y qué hago yo?
Amén. Señor, no es, pues claro, la frase es muy bonita. Dios me lleve, Dios me traiga. Dios me lleve, Dios me traiga. Pero en el fondo no es Dios me lleve y Dios me traiga. Es yo voy con Dios y vengo con Dios, pero yo estoy ahí metido. Amén. Si yo quiero que Dios me bendiga en muchos aspectos, yo tengo que hacerlo. Si yo tengo una finquita y quiero que el Señor me bendiga con una gran cosecha de aguacates, del cielo no me van a caer aguacates. Yo tengo que ir a comprar las semillas y tengo que sembrar el palito y tengo que abonarlo y cuidarlo, y Dios me va a bendecir el cultivito de aguacate que yo lo hice. Amén. Así que, hermano, ojo con sus manos, ojo con lo que haces. Tú tienes mente, tienes voluntad, tienes decisiones, tú tienes la parte tuya. Ponla a funcionar y Dios hará lo que Él sabe hacer. Yo quiero ponerme en las manos de Dios esta noche. Amén. No sé si quieras, hermano, levantar tus manos al cielo y dile: Señor, ayúdame a actuar con inteligencia, a hacer las cosas como hay que hacerlas. Permíteme hacer mi parte, Señor, y tú harás lo demás. Señor Jesús, quiero que tú me dirijas, que me enseñes, que me muestres lo que hay que hacer, pero déjame que yo lo haga. Señor, hoy aprendí que no es tu voluntad impuesta sobre la mía, sino que es tu voluntad que me auxilia, que me enseña, y que es mi voluntad y mis decisiones. Señor, gracias por esta palabra que he oído esta noche. En el nombre de Jesús, guárdanos y bendícenos, Padre. Aleluya, aleluya. Decimos gloria a Dios. Decimos gloria a Dios. Por ejemplo, hermano, ya váyase despidiendo de los hermanos, pero un ejemplito más. Si yo quiero que mi señora mañana me dé un buen desayuno, que me atienda bien, yo tengo que despertarme de buen genio y darle un beso y un abrazo, llevarle a la cama una frutica, un lambetacito, y seguro que me da un buen desayuno. Para los pocos para el buen entendedor, pocas palabras bastan. Dios les bendiga, paz de Cristo para todos. Que Dios les guarde, Dios les bendiga.